Sí, queremos saludar a el profesor con tan excelente exposición y a todos los estudiantes de aquí. Tengo una pregunta. De hecho, tengo el libro del profesor, Los Cuatro Evangelios, en mi nueva adquisición, ya hace 2 meses que lo tengo, súper bueno. Ok, la pregunta que tengo es referente al primer capítulo, versículo 1 de Marcos. Vemos que en la mayoría de las Biblias leemos esto, comenzando el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Pero he notado, conforme a las muchas versiones de la Biblia que tengo, que, por ejemplo, dice así, principio del Evangelio de Jesucristo y ahí muere. Algunas omiten el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿ese Hijo de Dios es una interpolación tardía o es un añadido del evangelista para reforzar la divinidad de Jesús? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Bueno, esta es una de las cuestiones. Se está riendo Álvaro Pereira porque es una cuestión muy, pues muy debatida y muy discutida, muy discutida. Yo le voy a decir lo que yo pienso y cuál es la razón porque en una Biblia está así y en las otras de la otra manera. El problema fundamental es de crítica textual. O sea, usted sabe que el texto de los evangelios se nos ha transmitido en, bueno, primero en los papiros. En el caso de Marcos, chao, porque no tenemos ningún papiro sobre el capítulo primero. El texto de Marcos lo conocemos fundamentalmente a partir de los grandes códices, de los códices unciales del siglo IV. Entonces, hay un gran problema de crítica textual porque los códices que transmiten mejor texto, pues no contienen esta segunda parte, Hijo de Dios. Exacto. Argetu Evangelii, Jesús, Cristo y basta, ¿no? Jesús, Mesías y basta. Entonces hay numerosísimos trabajos que discuten, porque el problema de la crítica textual es muy complejo. O sea, el hecho de que los más antiguos o más valiosos manuscritos no tengan una palabra o tengan una lectura variante, no significa que la lectura de manuscritos secundarios no sea la buena. Entonces esto hay que discutirlo porque depende de dónde, de la relación entre estos manuscritos, de dónde proceden, de tal manera que sobre este tema, diríamos ahora, todavía las espadas están en alto. Es verdad que los mejores manuscritos no tienen hijo de Dios. Bueno, yo voy a añadir a ese dato que es de crítica textual otro dato que es de crítica literaria, de crítica del texto. A mi modo de ver, tiene mucho sentido que no esté en el primer versículo el añadido Hijo de Dios. Y le voy a explicar por qué. Yo Muy creo bien. que, como he dicho antes, creo que Marcos, una de las intenciones principales de Marcos es explicar en qué sentido se puede decir que Jesús es Mesías. O sea, Marcos quiere explicar qué tipo de Mesías es. Es evidente que es Mesías, pero por eso cuando llega la pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros? Tú eres el Mesías. Y Jesús le manda terminantemente el gallo. ¿Por qué? Porque eso puede interpretarse mal. Y en el Evangelio se discute en la afirmación, como dicen los escribas y fariseos, que el Mesías es hijo de David. Porque hay una forma de entender el mesianismo de Jesús que va en esta dirección. Bueno, yo creo que Marcos, en los 13 primeros versículos, es como el prólogo de la introducción del relato, marca la pauta de prácticamente todo lo que quiere decir. Pero lo hace progresivamente. La afirmación principal, la inicial del relato es una afirmación de tipo general. Es muy parecida a la de Pedro. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías. Ahí todo el mundo estaría de acuerdo. Es una captatio benevolencia. Marcos, al afirmar esto, está incluyendo en su relato a todos. Todo el mundo va a decir sí. Pero en esa primera introducción que llega hasta la primera predicación en Galilea, en 1.14, en esa primera introducción ya introduce
lo que para él va a ser la afirmación fundamental en el relato del bautismo. Cuando se abren los cielos, Jesús oye, este es mi hijo, escuchadlo. Entonces, Marcos está afirmando de manera indirecta que este Jesús, que es Mesías, es el Hijo de Dios. Pero no lo dice el narrador, que es quien habla en el primer versículo, sino que lo dice una voz que viene del cielo. Por tanto, la afirmación de Jesús es Mesías, es el Mesías, Hijo de Dios, es una afirmación divinamente sancionada porque procede de la voz del cielo y no de la voz del narrador. Y creo que en lógica narrativa tiene sentido que así sea. Obviamente es muy explicable que los copistas, como hicieron en muchos casos, lo que pasa es que en muchos otros casos enseguida se ve que es un añadido del copista. Pero yo personalmente creo que efectivamente las palabras huiú, ceú, o sea, hijo de Dios, en Marcos 1.1, yo creo que es un añadido de los copistas y que esa es la razón por la que no está en los mejores manuscritos. Pero insisto, a mí personalmente el argumento que me ha convencido es el narrativo, o sea, es el literario. Muchas gracias, excelente. Gracias.